Y vamos a compartir. Démosle aquí. Listo. Aquí estoy ingresando yo con mi usuario. Aquí sí dejo, no hubo problema, como ayer. Sí, una. ¿Sí está viendo, Camilo, lo que Sí, estamos? perfecto. Sí, quedó perfecto. Bueno, excelente. Entonces, bueno, ayer nos quedó pendiente, segundo. Descartar de repetita y medio, sí. Ayer nos quedó pendiente lo de calificaciones, la configuración de calificaciones. Sí. Entonces vamos de una. ¿Usted es Camilo Rodríguez Borda? Camilo Andrés. Sí, señor, sí. Pineda. Ah, no, Borda. ¿Listo? Por ejemplo, Intropol, Introducción a la Ciencia Política. Entonces ahí la tenemos. Y con relación a lo que nos quedó pendiente, calificaciones. En calificaciones siempre nos aparece por defecto la lista de estudiantes en la columna de la izquierda, una información pues que es la que se maneja internamente, el correo electrónico y el usuario, el nombre del usuario, el nombre completo, y ya a la derecha, en la medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, nos van apareciendo el encabezado de las actividades asociadas al respectivo corte. Aquí yo puedo, aquí aparece, observe que a la derecha del corte aparece el signo menos. Si le doy clic ahí, se observa que aparece un signo más. Es decir, cuando yo quiero, por ejemplo, terminó el primer corte, entonces aquí aparece la definitiva del primer corte nada más y después aparece el segundo corte. O sea, está más expedito para ver, para presentar el segundo corte. Quiero volverlo a su estado normal, vuelvo y le doy clic ahí en ese más y aparece las actividades asociadas, pero está sin totalizar. O sea, no me va a aparecer la definitiva del primer corte. Y si le vuelvo a dar clic ahí en el recuadro, ahí ya me vuelve a aparecer como normalmente debe estar organizado. Entonces me aparece las diferentes actividades asociadas al primer corte y la columna donde se va a calcular la definitiva. De igual forma para el segundo corte y para el tercer corte, que todavía no lo tiene usted en su aula. Creo que en la primera sesión yo le creé las categorías y quedó pendiente el tercer corte. Creo que en el segundo corte no asociamos. Observe que el segundo corte y ya está el cómputo del total. Y las actividades restantes del segundo y tercer corte están sueltas. ¿Me observa? Sí. Entonces, pues eso hay que organizarlo. Por ejemplo, el parcial 1 es del primer corte o no lo va a usar esa Del primer corte, actividad. pero ¿cómo se organiza ahí? No, pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero sino Bueno. que yo en teoría dejé organizado el primer corte, pero al parecer faltan actividades. Entonces, esa es la manera, pues, como se visualiza, ¿no? Hasta ahora. ¿Cómo la ve el estudiante? El estudiante no ve las calificaciones de su compañero, solo se ve a sí mismo. Entonces, si le damos clic en el libro, podemos visualizar cómo vería desde la óptica del estudiante. Entonces, él está viendo las cosas así. Él dice que en el primer corte solo está el documento de análisis 1. ¿Por qué? Porque las demás actividades están ocultas. Y aquí hay otra visible, pero es de las que no está asociada a ningún corte. Entonces yo puedo, cuando vimos las actividades, las tareas y el cuestionario también ayer, recuerde que había un espacio que se llamaba calificaciones, calificación. Ahí había un ítem en donde yo lo podría asociar a las categorías de calificación, que son primer corte, segundo corte y tercer corte. En su caso,
usted con sus calificaciones, a usted se le entregó el aula y el aula no tenía esas categorías. Yo se las creé el lunes, le creé esta Sí. y esta. Y le organicé las del primer corte, pero pues, ahí vamos. Todavía el proceso estamos a tiempo porque todavía el problema es cuando termina un corte y todavía no está organizado eso y entonces el cómputo se le presenta a los alumnos desordenado. Entonces, para hacer la configuración, o sea, observe que arriba hay dos filas de opciones, de botones. Estamos en el de vista y estamos en la presentación del usuario. Observe que cuando le di clic en el libro, ya pasó acá. Si le digo informe calificador, la volvemos a ver como la estábamos viendo. Bien, Entonces, bien. si le doy clic en configuración, ahí es donde yo organizo. Y aquí vemos la totalidad de las actividades, algunas asociadas a la categoría de calificación, que es lo que llamamos el corte. Y entonces, pues, debemos configurar. Lo primero es el título, la asignatura. A esa asignatura hay que hacerle una configuración y decirle que, pues, las cosas básicas. Aquí, en mostrar más, por defecto aparece este checkbox seleccionado y es el que les hablaba de excluir las calificaciones vacías porque él no toma lo que no se entrega y no lo tiene en cuenta y no lo califica y le estamos dando estamos premiando al estudiante que no entregó. Y aquí en total categoría, si ampliamos las opciones, aparece esta opción de calificación para aprobar, que es una información ahí descriptiva que les dice que se aprueba desde 3 o desde 30 en este caso. Aquí estamos configurando el título, es decir, el nombre de la materia. Después nos vamos al corte, que es la categoría, y la situación es la misma. Yo la dejé lista, aquí no debe tener el checkbox seleccionado o el Bien. chulo. Y aquí me dice que la calificación máxima es 50 y la mínima es 0, y el mostrar más me sale para 30. Entonces ya está creada la categoría y las tareas y las evaluaciones sí se asocian allá. Y aquí lo que le complemento es si no se asoció, yo lo puedo organizar acá a través de las flechitas estas. Entonces, creo que usted ya vio el día que moví estos elementos, vio que yo le daba clic acá Y se y mueve. se activaban las cajitas y de ahí yo lo puedo desplazar a cualquier lado. En este caso la voy a dejar donde estaba y ahí volvió a quedar documento de análisis 1. Aquí los porcentajes. Entonces, ¿qué actividades son las que usted va a evaluar para el primer corte? Es necesario que conozcamos eso si lo vamos a configurar. Documento de análisis 1, el ¿Correcto? documento ese. eh, no, espere. Análisis de países unitarios y federados. O sea, Sí, señor. O sea que estos no están ahí. No, ese documento de análisis 2 va en el segundo corte. Entonces lo podríamos mover de una vez de aquí para el Sí. segundo corte. Y lo ponemos aquí. Ah, yo entiendo. Listo. Y el otro, ¿cuántas Parcial actividades 1. va a hacer en el primer corte? Este análisis de sistemas de partidos, No, ese va en el segundo. pues lo bajamos. No, hagamos una cosa. Y el que va arriba es el de países unitarios y federados. Sí, señor. Entonces, vamos a hacerlo por el método convencional. Entonces yo me voy acá y... pero dejémosle aquí la calificación para que la veamos paralelamente. Aquí la tenemos paralelamente. Estamos Sí. seguros de que análisis de países unitarios federados está suelto, no tiene porcentaje, no está metido en el segundo corte porque aquí está como el título y aquí se cierra. Lo mismo el primer corte, aquí se abre, se configura y aquí se cierra, se totaliza. Sí, sí, Entonces, sí. este está suelto. Entonces, vámonos acá, buscamos esa actividad que es análisis de países unitarios y federados. Aquí, o sea, tengo dos maneras de editar. Una, activando el modo de edición y dándole clic en la actividad análisis aquí y le digo editar ajustes. O la otra y aquí ya lo puedo modificar y corregir y lo que quiera hacer. La otra es abrirlo directamente sin necesidad de cambiar el modo de edición y aquí aparece esta ruedita de configuración. Entonces aquí le damos Bien. editar ajustes
y usted ya le, aquí usted colocó una información que me imagino que cubre sus necesidades, pide, pero pues aquí está lo que nosotros le recomendamos, y si me lo permite, pues básicamente son temas como propósito, Correcto. y puede ser puede ser como una instrucción general. Metodología. Proceso metodológico, como los pasos para hacer la entrega. Ajá, bien. Indicadores de evaluación, y ahí le dice cómo lo va a calificar, cómo lo va, que tiene peso o no. Básicamente en esas tres se podría resumir, pues hay otras, pero pues aquí usted que ya está adelantado, revíselo. Ya los estudiantes la están viendo, mejor dicho, ya usted les dijo que hay que hacer esa tarea. Sí, pero realmente empezamos fue ayer con Perfecto, todo. mire. Entonces, mire, aquí está la fecha de inicio, el 8 de agosto. Bueno, permitir entregas desde ese día. Ya lo pueden ver, pero solo podrían empezar a subir. Pero si quiere, usted lo pone desde antes, no hay problema. Tipos de entrega, archivos. Tamaño límite, tipos de retroalimentación, comentarios, perfecto. Configuración de la entrega, nada de avisos. Aquí, si quiere configurar, exactamente, sin repositorio. Y aquí esto es lo que yo le digo, calificación. Mm, Estás trabajándolo con rúbrica. No, esa parte yo no la he editado porque esa parte estaba así y la verdad yo No lo va a no. hacer. No, pues haga una cosa. Póngase Sí, la meta de hacerlo para el segundo corte, porque para esto ya estamos encima y los estudiantes ya usted le planteó la tarea, entonces póngase la meta, o sea, tampoco nos forcemos tanto. Hágale de sí. aquí la calificación simple y directa y más bien empieza a trabajar con la rúbrica y si necesita alguna aclaración, solo nos dice y ya. Sí, perfecto. Entonces, mire, si aquí en la categoría de calificación está sin categorizar y están los dos cortes que existen, no está creado el Ah, tercero. Ahorita lo creo, entonces voy a decirle que esto pertenece al primer corte y que la calificación mínima aprobatoria es 30. Y listo. Y aquí ya, perfecto. guardamos Listo. los cambios. ¿Y qué pasa si nos vamos aquí a la pestaña que le armé al lado, donde estaba el análisis de países unitarios? Vea, está como la dejé porque no es dinámico. O sea, el hecho que yo grabe acá, la pantalla sigue igual. Pero si yo le Refrescar. actualizo la pantalla con un enter acá, ya me aparece, vea, el primer corte, análisis de países unitarios y federados en el segundo corte, pero no me aparece una calificación. Usted me decía que este análisis del sistema de partidos también es del segundo corte, ¿no? Ese es del segundo corte, sí, señor. Entonces lo voy a pasar para acá. No me tomó el clic, ahora sí. Está lento esto. Ah, no, sí, ya. Entonces aquí le voy a poner de segundo debajo de los documentos de análisis número 2. Y ahí ya quedó. Hay más actividades, por ejemplo, el parcial 1 va para allá. Va para el primer corte. Listo, entonces lo vamos a hacer. Entonces es clave para usted el tema de las preguntas. ¿Y qué porcentaje? Fíjense, está todo en teoría bien, pero falta la distribución de pesos. ¿Todo va a tener el mismo valor o le va a dar más No, peso a una no. cosa que a otra? Lo Eh, importante es que todas estas tres actividades sumen 30. sí. Queda el documento de análisis 15%, el análisis de países unitarios queda con el 10 y el parcial el 5. Muy bien, eso es una buena estrategia porque muchas veces los chinos, por alguna circunstancia, intercambian preguntas o algo, y pues, ahí usted los pone a hacer el ejercicio. Es más, se pueden hacer ejercicios ahí como recreativos para que se familiaricen con múltiples intentos, pero se le da poquito peso. Ok, Entonces, usted perfecto. les hace la actividad y eso es un proceso de aprendizaje. O sea, es una formación, evaluación formativa. No, sí, digamos, el chino no está ni leyendo las preguntas, pero ya en el segundo intento
pues le toca, ¿no? Incluso se puede hacer bien cortico de tiempo. Entonces vamos a dejar acá y vamos a crear la categoría del segundo corte, del tercer corte que nos falta. Entonces aquí Bien. estamos y aquí abajo dice añadir categoría y aquí yo la creo. Tercer corte. Esta es siempre por defecto está el cálculo, esto es como las diferentes operaciones matemáticas que se hacen para calcular y por defecto tenemos eso. Aquí le quitamos el checkbox, fíjense que esto es una categoría nueva y aparece seleccionado. Aquí la mínima es, la máxima es 50, la mínima es 0 y la mínima probatoria 30. Y de esta manera ya creamos la categoría, guardar cambios, y aquí quedó el tercer corte al final. Pero lo voy a poner aquí arribita de las actividades, digamos que están huérfanas, acá. Y aquí ya quedó el tercer corte, hay que darle peso, el tercer corte vale el 40%, y de esta manera estamos tranquilos porque, bueno, aquí ya está organizado el primer corte, que es un alivio, falta es construir las preguntas y eso. Entonces, el segundo corte, parcial 2. Sí, señor. Entonces, ya sabe, ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría ya, o sea, ya lo hicimos para la tarea, pero ¿cómo lo haremos, cómo lo hacemos ¿para qué? Para esta vaina de tener presentación. No sé si está fijado, entonces sigue el ganchito, no sé si es darlo de ahí. Eso, ya. Entonces, vamos aquí al parcial 2 y vamos a configurarlo, pero desde acá. Entonces, en editar cuestionario, le digo yo la calificación. Él por defecto, cuando crea uno, le pone una calificación sobre 50, el cuestionario. Aquí, ¿y ya exploró y ya creó alguna pregunta o todavía no? No, profe, ese es un tema que yo quería preguntarles. Yo tengo unas preguntas en los formularios de Google. ¿Uno puede migrar eso o nos toca pasarlo una por una? No, ya miramos ahorita. Continuamos aquí con la calificación y no, pero sí lo vamos a tocar. De hoy no pasamos, mejor dicho. Entonces, Sí. continuemos acá con la. ¿Dónde está? ¿Dónde? Se me hizo el cuestionario acá. Parcial 2. Entonces, si me meto por editar cuestionario, voy a hacer como la interfaz entre el cuestionario y el banco de preguntas. Pero si le digo editar ajustes, solo voy a configurar el cuestionario, los tiempos y todo eso. Acuérdese, propósito. Eso metodológico. Indicadores de evaluación. Temporalización, bueno, eso después lo afina usted bien, porque eso más o menos que finales de agosto, comienzos de septiembre, ¿no? O usted lo afina después. Digamos. Tiempo, duración, ahí lo mira usted también. Digamos, le dejo esto. Siempre el envío se realiza automáticamente. Y en calificación, está sin categorizar y fíjense que ya no desaparece el tercer corte porque lo acabamos de crear y ya está, tiene un porcentaje asociado y todo. Calificación para probar, 30. Intentos permitidos sin límites o 1. Esquema, cada pregunta por página, comportamiento de las preguntas, ahí está bien. Opciones de revisión, entonces siempre solo dejamos aquí el intento. Y después de que se cierre el intento, le dejo esto. Usted mira a ver qué le complementa después. Apariencias, mostrar más. Save from. Restricciones extra, si quiere ponerle contraseña, si quiere, ¿no? Básicamente eso. Retroalimentación global, aquí es donde uno le coloca un mensaje dependiendo del rango de calificación obtenida. Si obtuvo entre 100 y 80, felicitaciones, buen trabajo. Si
Entonces, aquí le coloca el 80% y aquí le coloca el mensaje. O si no le interesa, pues lo borra. Entre 80 y el 60. Y entre 60 y el último, que es el 0, no importa que hayan dos, lo pone acá. Y guardamos. Entonces ahí ya configuramos el segundo parcial, ya lo asociamos a un corte, actualicemos aquí, a ver cómo está. Lo metimos al tercer corte. Voy a meterlo al segundo. Sí, ahí como estaba estrenando corte, yo no corte. Bueno, entonces, ¿cómo distribuimos los porcentajes aquí en el segundo corte? En el segundo corte sería igual, el documento de análisis 15, el análisis de los sistemas de partidos 10 Sí, y el otro 5, y el examen 5, profe. perfecto. Ahí ya quedó todo listo. Lo único que nos queda es el tercer corte, pero eso sí se lo dejo a usted de tarea. Pues ya. Y si Sí, tiene sí, dudas, revisen la grabación. Si tienen más dudas, nos contacta a Edgar o a mí. Tiene mi perfecto, correo, listo. profe, jorge.rodríguez. Ya lo anoto. Que se Y el llama de ese Edgar, mismo. pues, Edgar sí le ha escrito Sí. constantemente. Bueno, entonces ya cubierto el primer tema, ¿no? No ha llegado ningún otro profesor. A ver. Había llegado una profesora, pero Pilar, pero se salió. Sí. Sí. Uy, pero ¿está usted solo, profe? Sí, Que creo solo que sí. quedó acá, sí. Uy, no, pues que hay que, ¿sí? Hicimos bien en arrancar. Pues sí, Bueno, porque entonces aquí lo importante es que usted tiene las actividades, solo es asociar y el porcentaje. Si se le olvida, recurra a nosotros, que hay tiempo porque es el tercer corte. La otra tarea que tiene es construir la rúbrica. Entonces ahí estamos Eh, disponibles para acompañarlo. un consejo es que construya la rúbrica en Word, en papel. la, Cuando la, la, la rúbrica, es que pues no manejo esa terminología. La rúbrica es ¿qué? la rúbrica es una matriz de evaluación. Ayer Jorge lo explicaba en un apartado, de hecho la presentó sobre Moodle, pero en realidad es una Sí, matriz de calificaciones que lo que hace es entrecruzar dos cosas, unos aspectos a evaluar con unos niveles, ¿sí? Para no realizar la valoración solamente con un número. Entonces, dependiendo del nivel que usted defina o de los niveles que defina, pues usted para un aspecto evaluar, por ejemplo, ortografía, puede definir sí. diferentes criterios, desde el desempeño más bajo que puede tener un estudiante en ortografía hasta el mejor desempeño, ¿cierto? O sea, hasta no presenta ningún error de ortografía, hace uso de una semántica impecable, etcétera, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, eventualmente lo que voy a hacer al finalizar esta charla es enviarle un ejemplo de una matriz de evaluación en papel, ¿cierto? Para que usted tenga un modelo, un referente, y pues digamos le sirva como modelo y usted implemente una en alguna de sus materias, y ya cuando la tenga lista, entonces pues nos busca cualquiera de los dos, a Jorge o a mí, y le ayudamos a implementarla En su aula. en su aula, en su actividad, en Por la. ejemplo, mire, yo aquí entré como una alumna. Entré al primer corte, busco la tarea que tengo, la actividad, y aquí están las instrucciones. Objetivo, aplicar los conocimientos adquiridos en la primera unidad de la asignatura. Bueno, cuando usted vea este video, si quiere lo adelanta al minuto, más o menos al minuto 27 o 28, y aquí está la descripción de la plantilla. Propósito, identificar los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. Esto ya lo habíamos analizado. Sí, sí, Proceso sí. metodológico, individualmente o en grupos de dos. Mediante mapa conceptual no se acepta otra metodología.
Evidencia en detalle los contenidos de la ley 1562. Realice la lectura del decreto. Realice un folleto. Nota, tanto el mapa como el cuadro sinóptico deben incluir al menos 3 niveles. Recursos. Y ahí mismo le aparece la rúbrica. Observen. ¿Sí ve? Entonces, lo primero, concepto principal del mapa conceptual. Si el concepto principal y secundario son adecuados, le van a dar 4 puntos por eso. Si comete algunos errores al definir el concepto principal o son alternos, le dan 3 puntos. Y así para cada criterio. Perfecto, perfecto. Sí, Entonces, ya me acordé bien. y usted cuando va a calificar, usted lee el material entregado, permítame, me salgo y entro a calificar, lee el material entregado y solo da clic en el recuadro, no, desde acá, solo da clic en la celda, digámoslo así, donde corresponda que está ubicado el alumno. Entonces, y la calificación usted nunca la pone, el sistema se la calcula. Entonces, Perfecto. disculpe un segundito, venga, por favor, si quiere continuar. Sí, en general, pues, digamos, se acostumbra, por lo menos en esta metodología de enseñanza, a no calificar, digamos, de manera seca con un número, porque pues eso hace parte quizás de ese estilo de calificación antigua, donde quizás el profesor es el dueño de la verdad, donde es el que tiene la última palabra y entonces de manera subjetiva, pues asigna un 4, un 3 o un 5, ¿cierto? O estoy hablando pues del tipo de asignaturas que ustedes normalmente ofrecen, que son teóricas, donde de pronto se presta un poco a la ambigüedad en las respuestas, ¿cierto? Otra cosa es cuando se califican números, matemáticas, ciencias básicas, entonces allí sí de pronto es un poco más sencillo la emisión de la nota. Pero entonces, esta matriz de evaluación, digamos, es un estadio superior a la valoración. La idea es que usted prediseñe, cada vez que usted proponga una actividad, usted lo que va a hacer es prediseñar esa tabla, ¿cierto? Usted la prediseña en papel, ¿cierto? Por ejemplo, aquí fíjese, aquí dice palabras de enlace o conectores, ¿no? Él está diciendo, mire, sí, si el estudiante usa conectores o no. Pero suponga que usted está calificando un podcast, usted le pidió un podcast a los estudiantes, ¿cierto? Un audio donde les pide que hagan un resumen de un fragmento de alguna lectura o, bueno, alguna cosa. Usted en un podcast, ¿qué calificaría? Usted calificaría de pronto la creatividad, calificaría eventualmente si el estudiante usó efectos sonoros, ¿cierto? Calificaría, por decir algo, la calidad del sonido, ¿cierto? O la integración, ¿cómo se llamaría eso? La mezcla de todo el producto. Entonces hay criterios diferentes según el tipo de producto que usted vaya a entregar, ¿sí? Entonces lo recomendable siempre es que usted haga primero el diseño de la matriz de calificaciones o rúbrica, como también se le conoce, y una vez la tenga lista, entonces pues dice, bueno, ya está lista, entonces voy a agregarla a la tarea que estoy construyendo, ¿sí? Que si es más trabajo, por supuesto, más trabajo, pues, eso genera más trabajo, pero si usted esta materia la va a dictar durante varios semestres, usted va a tener la oportunidad de ser profesor en ella por largo tiempo, pues usted la hace una vez y le va a quedar lista para el resto de los semestres. Un esfuerzo a largo plazo. Correcto, correcto. Entonces esa es la circunstancia, como les decía ayer, de pronto la matriz tiene una ventaja y es que cuando usted la sube, el estudiante ingresa a ver la tarea, a ver cuál es el objetivo, qué es lo que tengo que hacer y sabe exactamente cómo es que va a ser evaluado, ¿sí? El estudiante va a saber de antemano cómo lo van a evaluar y que si no entrega los productos o en algunos criterios no entrega a completitud las cosas, pues seguramente va a tener una puntuación que no es la mejor. Y yo le aseguro que ese tipo de circunstancia lo que va a hacer es disminuir la subjetividad en la calificación o va a disminuir el número de quejas y reclamos por parte de los estudiantes, porque ahí está claro, ¿cierto? Quedó claro o queda definida claramente la matriz aquí digamos, en esta pantalla o en esta página donde el estudiante está explorando. Entonces no hay excusa. Fíjense que aquí, por ejemplo, dice ortografía y normas APA. Ese es uno de los aspectos a evaluar, ¿cierto? Hay 6 niveles y fíjese que vamos desde el nivel 0, donde dice la actividad presenta más de 2 errores de ortografía, no cumple. Bueno, aquí realmente este nivel, el 0, normalmente debería corresponder a esta situación en la cual
el estudiante no entrega. Normalmente ese debería ser el primer nivel. No hay producto, pues no hay entrega, luego no hay forma de calificar, ¿cierto? Y ahí en adelante uno puede entonces empezar digamos, como a generar los criterios que implicaría, bueno, en general, cuando se hace una matriz, uno diseña desde el desempeño más, el nivel excelente o el mejor que puede entregar el estudiante y el peor, ¿cierto? Lo peor. Y luego uno va matizando, ¿no? Los niveles intermedios los va matizando, ¿no? El segundo entonces ya no es excelente, pero es bueno. Luego por aquí entonces dirá usted que es aceptable, que la ortografía pues está más o menos, comete 2 o 3 errores de ortografía y en un nivel ya insuficiente usted va a decir, no, el estudiante presenta demasiados errores de ortografía y esto pues es inaceptable, ¿cierto? Ya no se puede, o se le da una valoración muy baja. O puede hacer uno de normas APA y ahí le coloca, y en ortografía, perdón, uno de ortografía en donde pone varios niveles y el de norma APA, si la implementó o no la implementó, solo 2 opciones. O usted arma una escala diseñada por usted. No, usted es el que diseña y porque las filas son los criterios, los niveles usted los adecua de acuerdo a usted es el que conoce, el que domina el tema, entonces usted lo arma con el criterio que usted considere más adecuado. Les hago una pregunta, perdón. Digamos, ya entendí, digamos, lo de la matriz de calificación o la idea de eso. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo la creo yo? A través del link de calificaciones y... O sea, en el link de calificaciones existen 3 formas de calificar. La primera fue, pero espere que estoy como alumno, me voy a salir nuevamente. La primera es calificación, ¿no? Se llama calificación simple directa. Calificación simple directa, que es lo que usted registra la nota. 30, 40, 10, dependiendo de lo que usted considere. Un número. El número, ya sabemos que es del 1 al 5, pero lo manejamos sobre 50. Ajá, perfecto. Entonces, vamos a entrar a esta misma actividad o a la suya. ¿Dónde está la suya? Aquí está. Entonces, usted tiene aquí la presentación teórica y aquí, en calificación, en editar ajustes, perdón, tengo que editar ajustes y aquí en la opción de... Nuestra calificación. Actualizando carpeta. Ah, no, esto es una carpeta. Una carpeta. Ah, ok. Esa es una carpeta. Y esas son unas diapositivas que yo les pongo a ellos para que lean, pero no es evaluación. Presentaciones. Normalmente, pues para eso, aquí en recurso, bueno, usted le cambió, no, en el material de apoyo se podría haber implementado para lo que le decía, ¿no? Para no empezar a estirarlo, pero está bien, eso es manejable. ¿Dónde la puso? Aquí, miren, la puso de segundo, o sea, dejó el OVA primero, puso las presentaciones y dejó el material de apoyo acá. Esas presentaciones que está, yo creo que es mejor que aparezcan como subcarpeta de material de apoyo. Es lo mejor. Pero... Sí, no está mal, pero se prefiere que lo haga. Sí, claro, la recomendación es no meter elementos adicionales. Usted ya lo hizo, pues, o sea, la idea es no maniatarlo a usted, pero tenerlo en cuenta para futuras que ya, digamos, para el siguiente corte, en el material de apoyo podemos organizar un poquito esto, vemos que tiene bastantes elementos, y si quiere, pero la ventaja es que cuando usted, como tiene carpetas, ahí puede meterlo por la categoría que corresponda a cada documento, ¿no? Entonces, sí, estructura sí, usted de acuerdo a eso. Pero no, tranquilo, o sea, no queremos presionarlo ahorita, pero ya queremos ver ese bagaje y esa experiencia en el segundo corte. Y en el tercer corte, pues aún más. Y el semestre entrante, pues ya no, tener más kilometrajes. Créanme que esta semana le he cacharreado mucho a eso. Ayer ya me estaba doliendo la espalda de tanto... Y sabe que esto es un valor agregado porque usted empieza a implementarlo a sus aulas presenciales, usted que es presencial, y usted empieza a tener unas fortalezas ahí que los alumnos lo notan y empieza a utilizar más como recurso el aula porque le ve el uso, ¿no? Muchas veces el profesor presencial no le ve el uso al aula, no, yo les hago aquí... fotocopias. Sí, la fotocopia. En vez de mandar a la fotocopia, le pone el PDF ahí para que lo impriman, le recibe la tarea el domingo en la noche y de esa manera, pues usted va empezando a utilizar. Ahora, lo de los cuestionarios. Bueno, ¿cuál es el segundo tema que estábamos
que queríamos ver es el de sesiones. Usted le presentó lo de la rúbrica, ¿sí? ¿Por dónde? Sí. Ah, ok. Ah, no, ¿Qué preguntó que cómo hacía para ingresar sí, la sí. rúbrica? Estábamos en ese Sí. tema. ¿Sí ven? Entonces nos metimos acá y nos dimos cuenta que no era una tarea, sino que era la presentación. Entonces, segundo corte, primer corte acá. Documento de análisis 1, ¿no? Ese sí puede ser. Entonces aquí usted al editarlo, editar ajustes, en calificación, Se quedó el... entonces aquí es donde el tipo de calificación existen 3. Aquí dejamos puntuación y nos pide la calificación máxima, pero en el método de calificación la idea es aquí cambiar, o sea, poner la rúbrica o quitarla, ¿no? Nosotros le dijimos que para el primer corte, si quiere, no se complique, pero si lo desea, lo deja en rúbrica, le pone aquí la mínima probatoria y lo graba. Listo, hasta ahí. Una vez usted hace eso, ya puede empezar a configurar la rúbrica. ¿Y cómo lo hace? Abriendo esa actividad que acabo de configurar, el documento 1 de análisis, y aquí por el engranaje ya no le dice editar ajustes, sino busca una opción que se llama calificación avanzada y va a definir la Es rúbrica. que no, se quedó pegada a la pantalla, ¿No está bien? no, quedó en método de calificación, se quedó ahí pegado. Han cambiado ¿En a... serio? Sí, se quedó en la presentación, Pero no sé. vamos a dejar de compartir y vuelvo nuevamente. Compartir. Si es que de pronto es por el ancho de banda, no sé. Ahora, Sí, ¿sigo pegado? sí, ahora ya quedó bien. Bueno, entonces lo que le decía era que, o sea, ya usted la grabó como rúbrica, ¿no? En calificación, o sea, le dio en calificación y aquí le dijo que, ya vimos que puntuación, y aquí en método de calificación le dijimos que Rúbrica. rúbrica. Sí, sí, perfecto. Está asociada al corte, eso son las cositas que hay que mirar, y está la descripción de lo mínimo para que pase, para que apruebe. Grabamos y nos metemos nuevamente en esta actividad, documento de análisis 1, y ya no vamos a editar ajustes, a configurarlo, sino vamos a buscar una opción que se llama calificación avanzada, esta. Bien. Esta es. Entonces, aquí él me muestra una plantillita que yo podría reutilizar, ¿no? Aquí dice editar la definición de un formulario, eliminar el formulario. Creo que es conveniente ingresar por definir, ¿no? Si yo le digo aquí, definir en calificación avanzada, hay como una subopción que dice definir rúbrica. Entonces ahí ya la podría crear de cero y tiene esta como base. Entonces yo le podría aquí, le cambio el nombre de pertinencia por otra cosa, le cambio esto y le cambio la calificación y le voy dando y si necesito borrar, borro. Por ejemplo, orden y presentación con la X borro. Si necesito añadir un criterio, lo añado acá, le doy el título y lo mismo para los niveles. Ah, perfecto, listo. Entonces, una vez termine, lo debe guardar y lo debe asociar a la actividad, porque una cosa es crear la rúbrica y otra cosa es como amarrarlo, la rúbrica, a la tarea. Entonces, si yo le doy aquí, observe que aquí me aparece suelto, pero al final debo publicar el formulario. Si yo no lo publico, la rúbrica no queda... Eso es nuevo. No, eso Queda siempre está. suelta. Sí, entonces, básicamente es eso. Entonces, usted craneese para la tarea que ya tiene planteada el segundo corte, una rúbrica, vaya pensándola, de acuerdo a lo que pidió. O sea, usted ya tiene un enunciado de esa tarea o la debe tener oculta, entonces no la están viendo. Entonces puede hacer lo que quiera. Unos 5 o 6 criterios, le dan los pesos, trata de que no sean tan amplios. Aquí está hasta 15, 3, 10, 12, 15, imagínense. También la idea es no hacerlo con tanto margen en los Una temas. pregunta, digamos, dentro de las actividades, por ejemplo, yo tengo una actividad que vale 15 puntos.
cuando yo pongo ahí en la rúbrica esa cantidad de puntos, ¿deben ser todos sumados a ese 15%? No, 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 no. O sea, usted establece la proporción. Entonces, digamos, tiene 5 criterios. El uno va del Ok, 1 al 3, el otro va del 1 al 5, el otro va del 1 al 2, 1 y 2. Pues, y hay uno que vale más, pues ahí usted establece la proporcionalidad. Puede hacer una reglita de 3 basado en el número de criterios y en, digamos, lo que más vale de eso, ¿no? perfecto, listo, listo, entendí. Bueno, entonces estábamos viendo que ya vimos la configuración de calificaciones y la rúbrica. No hemos hecho sino repasarlo de ayer. Y lo que nos faltó, banco de preguntas y vinculación avanzada al cuestionario. Configurar. Ah, no, la configuración del módulo de calificaciones ya Ya lo lo hicimos. tocamos. Sí. Y la copia de seguridad y restauración en el aula. Entonces, básicamente, lo que más tiene ciencia es lo del banco de preguntas. Y volviendo a ese tema del banco de preguntas, pues aquí la clave es construir el banco de preguntas de una manera organizada, estructurada. Mire, aquí esto lo tengo abierto y no me aparece todavía el tercer corte porque había abierto otra, ahora sí está segundo corte y el tercer corte sin ninguna actividad. Bueno, entonces aquí estamos preparados para el banco de preguntas. El banco de preguntas es como este cuestionario que es una actividad de Moodle, lo voy a interconectar, le voy a poner una interfase con una base de datos que tiene las preguntas almacenadas. Pero yo tengo que alimentar esa base de datos. Entonces, por este engranaje que se encuentra acá, en donde yo configuro a nivel general el aula, la última opción dice más, o sea, más opciones. Y aquí existe una opción que se llama banco de preguntas y que tiene 4 opciones. Profe, qué pena, Preguntas que me permite es que no me consultar. está, no se proyecta la pantalla, se queda congelada. No sé si es mi conexión a Es internet. probable la de él. Creo que sí, pero ahí voy otra vez. Sí, debe ser la mía porque allá hay mucha velocidad. Voy a apagar la cámara mejor. ¿Otra vez? ¿Ya ve o Ya, todavía no? ya, ahora sí se ve Puede ser eso, perfecto. puede ser, sí. Entonces me devuelvo. Usted entra al curso y ve esta ruedita de engranaje. Sí, Y aquí la última opción es otra ruedita de engranaje. Y aquí me aparece en la última opción, la opción del banco de preguntas, en donde está la opción de preguntas, ajá. de categorías. La categoría es equivalente a la carpeta de Windows, en donde yo creo archivitos o subcarpetas y guardo la información. Básicamente, la idea es organizar las preguntas dentro de categorías, dentro de carpetas. Y yo Ajá. las puedo traer de otro lado, importar, o las puedo llevar a otro lado, exportar. Entonces, ¿qué pasa si yo entro a preguntas? Entonces, me muestra la estructura. Observe, aquí aparece el menú de las 4 opciones. Y me aparecen las diferentes preguntas que existen en esta aula. Es posible que usted las haya creado o que se las hayan entregado acá. Aquí hay 10 preguntas creadas por César Cruz, que es mi compañero, que es su administrador de aulas para el programa de Relaciones Internacionales. Aquí la podemos visualizar. El concepto de poder va intrínsecamente ligado al concepto de... ¿Esto es una pregunta de qué tipo? Retroalimentación diferida, opciones de visualización, sin responder a una. ¿Sí? No entiendo. Y es una pregunta de opción múltiple. Perdón, ahí la pestaña otra vez. Visualizar, Voy a visualizar, editar, visualizar. voy a editarla aquí. Es que no está No tiene opciones de terminada. respuesta. Yo creo que, No yo está. creo que lo que pasa es que como migramos de la plataforma anterior a esta, y algunas preguntas quedaron con errores. Entonces yo creo que estas están. Pero usted cómo ve este enunciado, si es de esta materia, si Sí, aplica, sí. se podría utilizar. Miremos otros enunciados, sin tener idea, sin tener idea de nada, visualizar aquí esto. El fin último del poder es, están con errores, eso es lo que sucede. Pero yo lo puedo corregir ya mismo, ahorita. La definición de poder se puede definir como
Visualizar. ¿Cómo la ve? ¿Sí son preguntas que se podrían usar? Sí, son preguntas que se podrían usar. Pero No. ahí mi pregunta es, por ejemplo, si es de selección múltiple, uno ahí cómo las edita, cómo pone las posibles respuestas. Lo que pasa es que pasaron con error y no se ven las opciones de respuesta. Ya. Entonces hay una, Profe Camilo, yo les envié hace unos minutos antes de esta sesión, bueno, las grabaciones pendientes de la sesión 2 y 3, y también les envié un tutorial de cómo configurar cuestionario y banco de preguntas. Échele una revisada, dele una revisada, y si tiene, pues yo traté de ser lo más prolijo, digamos, es como una presentación con animaciones y va mostrando qué hay que escribir en cada cosa o cómo hacerlo. Y si tiene, digamos, dificultades o algo, pues nos contacta, ¿sí? Revíselo y nos comenta. A ver si Perfecto. esto... sin embargo, no, yo le voy a dejar aquí, yo le dejo eso listo. ¿De qué semestre es esta materia? Dentro de primero, ¿no? Primero, sí, señor, primero. Esta es la plataforma que había en el 2020. No sé si usted me ha dicho, durante la pandemia. Sí, yo la conocí, sí. Aquí está, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Primer semestre. Introducción a la ciencia política. Aquí está, pista. Dígale que siga. Esto lo manejaba antes la profe Johanna Sáenz, ¿la conoce? No, no la conozco. ¿Cómo estás? Siga, siéntate. Entonces, vamos a migrar el banco de preguntas. Entonces, primero miremoslo, analicémoslo cómo está. Entonces, ni me acuerdo cómo era que se manejaba desde acá. Preguntas. Sí, mira, ahí está. Miremos las del primer parcial. Mire que aquí sí se ven bien, ¿sí? El concepto de poder va intrínsecamente ligado al concepto de tradición, fuerza, autoridad, familia. ¿Sí ve? Entonces vamos a hacer un ejercicio y usted va viendo para qué sirve el banco de preguntas. Entonces, yo le dije que teníamos cuatro, digamos, funciones. Preguntas, crear preguntas. Categorías, crear las categorías que equivalen como a las carpetas, ¿no? Importar es traer de otro lado acá. Y exportar es llevar de acá a otro lado. Entonces, yo voy a generar un archivo con las preguntas, entonces le voy a decir exportar. Entonces le voy a decir exportar. Le voy a decir que en formato GIF. Pero ¿desde dónde? Entonces, si yo lo saco acá, me lo saca al nivel de aquí para... O sea, observe que estas tres son como hermanas, están al mismo nivel. Pero si yo quiero, o sea, tendría que sacar una copia para cada categoría. Pero me podría ir como a la raíz de acá y él me va a copiar todo. Me va a generar un archivo con todas las ramas de ahí para arriba. Entonces le dije exportar y listo. Aquí ya quedó. Observe el archivo que se generó en la parte inferior. Y ahora me voy al aula vigente suya, que es esta. Voy a borrar las preguntas que están mal. Entonces aquí selecciono en esta categoría, le digo borrar. Y ahí borro las 10. O sea, se importaron cuando se trajeron en el backup original, porque hubo una migración de preguntas, una migración de aulas. Y cuando se hizo la migración, pues las preguntas no pasaron bien. Borrar, aquí borro las otras 10. Y aquí selecciono en la otra categoría esta, la del examen final,
las selecciono todas con este checkbox, le digo borrar, y estas 12 que están por acá, que no tienen nada que ver, son de física, calor y onda, pero solo hay una. Ah, no, aquí están. Borrar, confirmar. Listo, en esta aula no hay nada, y ahora lo que hago es importar en formato GIF desde la raíz, que es por acá, Siempre se debe importar en formato GIF. dependiendo si tiene imágenes, si trae imágenes, no, pero GIF es el estándar. Cuando trae imágenes es XML. Y aquí Ya. agarro este archivo que fue el que exporté de allá y lo pongo acá, lo lee, lo interpreta y ya lo cargó y le digo importar. Y mire, incluidas las 12 esas que no nos sirven para nada. Entonces, vamos a mirar las del primer parcial. Aquí están. Entonces, el concepto de poder intrínsecamente. Ahora sí. Entonces, si yo lo edito, ¿qué veo? ¿Qué veo en esta pregunta? Editar, editar pregunta. Ahorita la estaba visualizando. Aquí está el nombre, el nombre de la pregunta, el enunciado o planteamiento o la pregunta. Aquí las opciones de respuesta. Y aquí la calificación. Y la que trae el 100% es la correcta. Entonces, cuando usted lee un aula, usted tiene varios riesgos. Recibir, por ejemplo, preguntas obsoletas, mal diseñadas, o bien, pero que a usted no le gustan, que usted no está de acuerdo. Entonces, usted tiene que hacer una revisión y una depuración. Y lo bueno es que esto se va enriqueciendo, ¿no? Usted todos los semestres, no, le va a crear 5 más y ¡pum! La va volviendo poderosa. Y usted puede sacar el backup al final del aula y usted, digamos, trabaja en otra institución y utiliza el Moodle y el backup lo restaura y lo puede utilizar. Eso sí es, o sea, aprender a utilizar las Bien, herramientas. interesante. Entonces usted ya tiene aquí 30 preguntas, 10 de cada corte. Compleméntelas, pues revíselas y compleméntelas y haga el parcial basado en eso. Entonces, voy a hacer una breve depuración. Administración del sitio, no. Me voy a devolver aquí. Tin, y voy a borrar esa. Voy a categorías, preguntas, categorías. Aquí en categorías veo dónde está organizado todo. Examen final, esto va para abajo. Tiene esa puntica que apunta hacia abajo, quedó primer parcial, segundo parcial, y el examen final quedó arriba. Entonces voy a darle para abajo. ¿Y cómo quedó? Primer parcial, segundo parcial. ¿Y dónde quedó esta vaina? No lo veo. Aquí está. Segundo, primero. Voy a darle para arriba a esto. ¿Cómo quedó? Primer parcial, tan raro. Ah, no, es que sistemas políticos comparados. Sí, esa es otra. Ese es el título. No, pero es una categoría que tiene 0 preguntas. Y quedó el examen final. Bueno, dejémoslo ahí. Voy a ver cómo hago. Y estas 12 si no tienen nada que ver, borrémosla. Borremos las Sí, esa preguntas. no tiene nada que ver. Borrar. Listo. Y borremos la categoría. Categoría. Estado. Con la canequita. Listo. Aquí están las del examen final. Listo. ¿Y esto? ¿No lo borró? Valor. Segundo parcial, primer parcial, examen final. Listo.
Bueno, entonces, ¿cómo se crean las preguntas? Las preguntas usted le da clic en este botón y esa es otra tarea que le vamos a dejar, que explore los diferentes tipos de preguntas. Están las de emparejamiento, verdadero, falso, verdadero, opción múltiple. Respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y saltar. Hay mucha, se Profe, puede hacer mucha creatividad. Por profe, ahora vamos a hacer el ejercicio. una duda. Lo que pasa es que yo tengo una materia que es análisis de estructuras. Eso se utiliza muchos diagramas y todo ese tipo de cosas. Entonces los parciales, pues la idea es colocar el esquemita y plantear el problema bien, ¿no? Como, por ejemplo, me gustaría ver un ejemplo para subir, por ejemplo, un cuestionario con diagramas o con imágenes, podría ser. No, pues las No sé. imágenes en una pregunta de cualquiera se puede insertar. Una imagen, o sea, cuando yo edito, por ejemplo, voy a crear una pregunta y le Sí. digo, suma, es el título de la pregunta. Y yo le hago la pregunta lo más compleja posible, ¿no? ¿Cuánto es 1 más 1? Y aquí le inserto una imagen, me bajo acá y le inserto una imagen. La imagen, examinar, seleccionar. De las imágenes Ok, que tengo y la ok, sí, inserto. sí. Por ejemplo, Listo. la química de Brown, que quería aquí mi compañero quería. Sí, ¿no? Hay, profe, otros tipos de preguntas. Bueno, al final yo creo que si hay algo de tiempo o eventualmente mañana podemos mirar algo de eso. No nos vamos a demorar toda la sesión, pero sí de pronto una media horita para mostrar los tipos de preguntas diferentes a la selección múltiple. Ahí Moodle ofrece otras alternativas. Hay varias cositas. Lo que pasa es que Moodle tiene demasiadas cosas, pero demasiadas es poquito. Pero la ventaja es que también tiene este circulito con una interrogación y todo da una información. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre la retroalimentación general. ¿Para qué es? Entonces aquí me dice, la retroalimentación general se muestra al estudiante después de haber respondido a la pregunta, a diferencia de la retroalimentación para la respuesta que depende del tipo de pregunta y de la respuesta dada al estudiante. Entonces aquí usted le puede crear una retroalimentación general. La idea es que siempre baraje las respuestas, que se presenten las opciones de respuesta con letras minúsculas y aquí en la elección coloca, por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 1? Yo le digo que es 2 y la calificación es 100%. Y aquí si quiere hacerle una retroalimentación se la puede escribir ahí. Aquí le puede colocar 2.5 y la deja en ninguno. Aquí le puede colocar en un medio y la deja en ninguno. Aquí la puede dejar en 4, en 5 y aquí en 4. De esta manera se crea una pregunta. Hay opciones para retroalimentaciones combinadas. Por ejemplo, cuando falle, mándele este mensaje. Cuando acierte, mándele este mensaje. Y guardo la pregunta y ahí me quedo, vea. Y quedo con la imagen. Esta la puedo editar, la puedo visualizar y así la va a ver el alumno. Y fíjense que esta la creé de primera, pero como está generando aleatoriamente, él le va cambiando el orden. Entonces, de esa manera se crea una pregunta. Pero el ejercicio de hoy lo que yo busco es cómo importar preguntas masivamente. Entonces yo voy a traer yo tengo aquí un correo que me envié y traigo unas preguntas que así como hice la exportación, yo ¿qué debo hacer? Lo recomendable es utilizar el editor más básico, el bloc de notas. ¿Por qué? Porque cuando usted abre un archivo en Word, usted utiliza la negrilla, la itálica, la sangría, las viñetas, y se ve bonito, pero internamente en una capa atrás hay una serie de caracteres, como no sé si usted conozca lo que es una página HTML. Una página HTML es una página de Internet. O sea, todo se ve bonito y organizado, pero si usted ve el código, eso es una cantidad de caracteres. Eso es lo que pasa cuando tenemos un archivo en Word. Entonces,
si yo paso un archivo en Word y copio un enunciado de preguntas para subirlo a Moodle, sale desconfigurado, sale con espacio, una pregunta sale diferente de la otra. Entonces, la idea es utilizar el bloc de notas. Yo puedo, si usted tiene archivos en Word en los que ha construido preguntas y los quiere subir, lo único que tiene que hacer es hacerle, o sea, no nos sirve de nada un encabezado, un número de preguntas, una letra de distractor, eso no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bloc, ¿dónde está? De notas. Aquí está, mírenlo. O lo tiene en Word y lo pasa a bloc de notas, lo va construyendo allá. Por ejemplo, el enunciado, un enunciado no tiene nada. Por ejemplo, este es el enunciado. En un enunciado de la pregunta 1. Tan pronto termina el enunciado, digamos que termina en una interrogación, yo abro corchetes o llaves. Le antepongo el signo de igual a la opción correcta. Correcta. Punto. Y le antepongo la virgulilla, que es la parte alta de la ñ. ¿Dónde está nuestro? Aquí te lo digo. A la opción incorrecta. 1. Punto. Aquí queda la opción incorrecta 2. La 3 y aquí queda la 4. Cierra el corchete o las llaves. Línea en blanco. Y lista la pregunta 2. Lista la pregunta 3. Podríamos hacer aquí 200 preguntas. Lo grabamos, archivo, guardar como. Le damos la extensión, debe ser TXT. El tipo de archivo es UTF-8. Y le digo prueba. Prueba. Le digo guardar. Aquí creamos en el aula, creamos una categoría para guardar esas preguntas que vamos a importar. Entonces, abro la opción de categoría y hay una aquí abajo es donde quedan las preguntas. Le digo prueba. Añadir categoría, creo una categoría. Y ahora le digo importar, así como importé el archivo, le digo que el formato GIF, en general, yo le digo que me la traiga aquí a prueba. Y arrastro el archivo que se llama prueba. ¿Dónde está? Yo no había cualquier explorador de archivos. Profe, sí, o sea, lo de las imágenes yo me refería a esta parte, o sea, cuando yo quiero importar imágenes, ¿cómo sería, por ejemplo, ahí en el bloc de notas el código para No, importar? ahí no, ¿No creo que puedo? no, realmente no he hecho yo nunca eso, la verdad. Y Bueno, uno no hace como, sino cuando lo ha experimentado. No listo. recomiendo. O sea, De si la pronto, tiene en otra plataforma, la puede exportar y la importa, pero con el formato adecuado. Mire, aquí ya, mire cómo quedaron. La importé y quedó. Se demoró el mismo tiempo que hubiera traído 100 preguntas. No se exacto. demora. Claro. Y aquí quedan las 3 preguntas. Ujú. Miremos la segunda que visualizar. Enunciado la pregunta 2. Opción correcta. Entonces, se le antepone el igual y a la correcta y en la virgulilla a la que no es correcta. Ahí está. Yo tengo unos archivos acá. Abriendo el correo. Este no es. Este sí es. Por ejemplo, hay preguntas de pareamiento o emparejamiento. Mírenla.
Se hace, el funcionamiento es igual, se hace el enunciado, al final de la pregunta va unas llaves o un corchete, no importa que estén aquí al final o empezando aquí. Y todas las preguntas son correctas, porque yo las voy a subir al sistema ya emparejadas. El sistema se las presenta al alumno en la prueba desemparejadas. Entonces yo ya le digo que el plano de simetría que separa un cuerpo en lado izquierdo y derecho iguales se llama mid-sagital. Entonces ya va, esa flechita me dice, esta es la definición de este concepto. Y está correcto, por eso le antepone el igual. Y a la hora del alumno ver, ya le aparecen opciones, o sea, todas las opciones de respuesta le aparecen como para desplegar. Se despliegan y usted debe seleccionar la que corresponda. Lo mismo acá. Entonces, básicamente es eso. Vamos a subir este banco, pero una cosa, cuando yo creo una pregunta de emparejamiento, estoy realmente estoy respondiendo 5 o 6 o 3, dependiendo de cuántas voy a emparejar. Entonces son preguntas que deben tener un valor superior a una pregunta normal, ¿no? Entonces esta se llama emparejamiento 2. Pero antes de subirla, miremos el otro. Bueno, ya vimos cómo se hace la de opción múltiple, ¿no? Que es con el igual y la virgulilla. ¿Y cómo se hace la de falso verdadero? Miren. Entonces, básicamente, se hace el enunciado e inmediatamente después del enunciado, que es todo eso, se coloca en inglés la inicial del falso o del verdadero. Verdadero es true, falso es false. Entonces, o la T o la F. Y eso es todo. Y entonces ahí puede subir usted 700, 100, 50, pero así es como se sube. Entonces vamos a bajar, vamos a subir la de pareamiento y la de falso verdadero. Rápidamente. Estoy llenando de basura su aula, pero no importa, esto se borra. Entonces voy a crear aquí una categoría que se llame, aquí. Mire, en prueba ya aparecen 3. Aquí. Pareamiento. Creo ahí, voy a añadir categoría. Y otra que se llame, ahí están de hermanitas, prueba y pareamiento. Otra que se llame FB. Añadir categoría. Y ahora voy a importar GIF general pareamiento. Y arrastro de aquí a acá. Y le digo que importar. Continuar. ¿Cómo quedaron? En zoología, mire cómo se ven. Visualizar. Si ve, elija una opción. Lo mismo por ejemplo, aquí selecciono radial, aquí bilateral, aquí esférica, aquí radial otra vez. Y listo. Aquí la estoy visualizando. ¿Cómo la ve? Bien. Ahora la de falso verdadero rápidamente. Me salí de aquí. Más. Y aquí importar GIF. En general es donde selecciono la categoría. Selecciono falso verdadero y arrastro esta para acá. Importar. ¿Esos archivos se los envían a uno? No. No, hay que hacerlos. Entonces la idea es hacerlo en bloc de notas. No, pero me refiero a eso que usted tiene, no los envía como para uno Escribirlos. No, lo que pasa es que uno me lo pasaron de biología y otros de derecho, de los, ¿cómo se llama lo que hacen los abogados antes? Los exámenes, los preparatorios. Sí. Entonces son de cuidado, pero le puedo pasar el que acabo de crear de falso verdadero, de opción múltiple y podríamos hacer aquí rápidamente unas 2 aquí. Profe, de pronto un enunciado nomás, o sea, un enunciado con las respuestas para saber cómo es el formato y ahí uno guiarse de pronto. Aquí como está. de cada pregunta, una de cada pregunta, o dos de cada Exacto, pues.
Aquí, este es el de pareamiento, aquí le coloco el título. Pareamiento. Y el de falso verdadero. Y aquí lo tengo abierto. Falso y verdadero. Un segundo. Archivo, abrir. Entonces copiamos dos. El de true y el de false. Y ahorita se los enviamos. Sí, por un correo se los compartimos. Dos correcto, chévere. Listo. Interesante. Entonces, ¿qué debo hacer entonces, profe? Con el cuestionario. Entonces, ya tengo el banco de preguntas con todas las cantidades de preguntas, entonces yo me voy al cuestionario y le digo parcial número 1. Aquí por la ruedita, y ahí sí utilizo el editar cuestionario. Hasta el momento solo, usted ya lo tiene acá, aleatoria quiz 1. ¿Esto cómo lo hizo, profe? ¿Profe? Se salió el profe y entró. ¿Quién entró? Tenemos más. Hasta el profe Wolfgang. Entraron los profes. ¿El profe Camilo me escucha? Sí, señor. Sí le escucho, pero no, es que no sé, debe ser mi conexión porque no le veo bien la pantalla, se queda congelada. Seguimos con el problema. Bueno, usted tiene ya el cuestionario del primer parcial, lo tiene ya con preguntas. ¿Cómo las subió ahí? No, esas deben ser preguntas que estaban del profesor sí. anterior. Listo, perfecto. Entonces vamos a borrarlas que no nos cuesta nada. Pero dejémoslas que de pronto, no Y sé. cuando los van a necesitar, les sirva. Sí, sí me pueden servir, la verdad, porque no las he visto. No, profe, son las mismas. Quiz, introducción a la ciencia política. A ver, quiz. Espera, aquí están las 3 categorías que teníamos. Este quiz, Sí, sí, sí. lo que pasa es que hay un error frecuente que cometen los profesores cuando entran al cuestionario. Entonces, cuando entran al cuestionario, o sea, lo que habitualmente se hace es darle agregar y decir una pregunta aleatoria. Así es como se manejan los bancos de preguntas, con un banco de preguntas robusto, con calidad y cantidad. Sí, Y traemos de ese banco robusto traemos una muestra, y esa muestra es la que va a ser. Pero muchos profesores dicen aquí, en este momento, dicen una nueva pregunta. Entonces, ¿qué hacen? La crean acá, y esa pregunta no queda en el banco, queda amarrada al cuestionario. No se puede volver a utilizar. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, ese es un error frecuente que cometen muchas veces. Hay 3 maneras de seleccionar las preguntas. Una es una pregunta aleatoria, que es la que yo le puedo decir, tráigame 5 de falso verdadero, de las 22 que traje, tráigame 5. Y le digo, listo. Y ahí quedan las 5 de para abajo. Véalas. Y le puedo decir, agregar, tráigame una pregunta aleatoria, o sea, ¿qué pasa cuando yo le digo una pregunta aleatoria? De esas 22 que hay ahí, él baraja y siempre saca 5 diferentes. Entonces el alumno tiene uno al lado y le sacó, de pronto le coincidió una, pero le presenta las opciones de respuesta en otro orden. Entonces yo ahora le digo, de las de pareamiento, tráigame una. Entonces yo puedo mezclar de diferentes categorías y aquí le digo una. Pero resulta que estas 5 del quiz realmente están amarradas al cuestionario y no la puedo utilizar en ningún otro lado. Entonces, aquí al darle ver las preguntas la podemos ver, pero no la podemos manipular. Está Diana Marcela Pérez. Eso es un error muy frecuente. Yo he lidiado con esto y les digo, no, pues usted, el Estado es actividad orientada a la satisfacción de necesidades colectivas de los ciudadanos, autoridad legal que regula. Entonces, ahí toca que hacer un proceso para exportar esas preguntas que están ahí y subirlas a una categoría. Se podría hacer eso. Pero
Mauricio, tiene que tomar la decisión de qué va a hacer. En todo caso, ahí están las preguntas. Y lo que quede acá, entonces, por ejemplo, esto, de la categoría de quiz, introducción a la ciencia política, le va a dar aleatoriedad, pero esas son preguntas que no se pueden utilizar porque no están en el banco de preguntas, están amarradas al cuestionario. Entonces, ojo siempre, desde acá se jalan las preguntas. Por ejemplo, si vamos al segundo parcial, que no, ese sí no se ha tocado, bueno, pero todavía puede tener las del semestre pasado. Editar cuestionario, a esta sí no tiene nada. Entonces yo le digo agregar y le digo una pregunta aleatoria. Y aquí busco. Y aquí solo están las de acá, las 10 se supone que de estas 10 voy a sacar. Aquí están sueltas. Y para, si yo lo quiero crear, ¿puedo crear una categoría ahí? Claro, pero ya no es por acá, sino es un paso previo. Debo hacer lo que estaba haciendo aquí, que es entrar por categorías. Creo, y la idea es crearlas organizadas, ¿no? Al ladito. Entonces aquí me bajo y le digo, aquí creo una nueva categoría. Por ahí. Por categorías, entrando por la opción, el botón de categorías que está aquí. Categorías. Y aquí en la parte final me la crea. Lo mismo cuando voy a crear preguntas, yo digo, ¿dónde la quiero? Entonces, debo irme a la categoría donde quiero que queden, en nueva categoría. Y ahí ya creo con el botón y la creo manual o la importo por la opción de importar. Formato GIF. Y aquí en general selecciono nueva categoría y ahí arrastro el archivo que sea y la monto allá. ¿Y cómo se hace el backup? Digamos que... Tranquilo, profe, que tenemos una secuencia. Ya estamos terminando el tema de la migración de preguntas. Si le queda una pregunta con relación a esa, si las quiere salvar, lo miramos mañana si quiere. Ahorita no puedo. Entonces, dentro de la agenda que tenemos aquí, ¿qué tema nos tenemos pendiente? Entonces, ya está la configuración del módulo de calificaciones, el banco de preguntas y vinculación avanzada al cuestionario. Repasamos ¿qué? Repasamos lo de la rúbrica y ahora vamos a hacer la copia. Bueno, cuando configuramos el módulo de calificaciones, se me olvidó decirle, en ese entonces estaba solo el profe Camilo, pero ya vi que llegaron los profes que nos han acompañado esta semana, Wolfgang y... Cosa que nos alivia, ¿no? Porque, porque pues... Y Diego. Estamos haciéndole este esfuerzo por los profes nuevos. Y estamos en un boleo porque esta primera semana los alumnos, las cargas, eso está tenaz. Entonces, mire, yo podría calificar, por ejemplo, cuando yo estudiaba a mí me calificaban por letras. La A era, y así califican en Estados Unidos, ¿no? La A de la 4.5 a 5, la B de 4 a 4.49 y así. Eso se podría configurar por acá. Entonces son opciones que se tienen. Y por acá también se pueden importar calificaciones y exportar, pero pues eso no es lo que quería mostrar. Lo que le quería mostrar es lo de exportar. Yo puedo exportar las calificaciones, pero uno siempre comete el error de aquí, ya lo ve, están seleccionadas las actividades y le digo descargar y la descarga. Entonces, la idea es sacarlo al archivo Excel porque este es OpenOffice, el Office ese de Linux. libre que se maneja, que originariamente es de Linux, o lo puedo sacar en archivo plano o en un XML. La idea es sacarlo en Excel. Pero muchas veces ustedes necesitan un listado. Entonces, ustedes lo que hacen es, le quitan las actividades y generan el listado. Allá tengo mi listado de los alumnos. Y ¡tim! Me lo genero así. Ahí lo estoy abriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, esa es una opción para así les sale el listado. ¿Y qué pasa si lo hubiera sacado seleccionando todas las actividades? Pues ahí lo descargo igual, pero me saldrían las calificaciones, los cómputos, pero pues como estamos iniciando el semestre todavía no se han registrado calificaciones, entonces, pero ahí me salen los espacios, las columnas. Observen que en el primero que saqué no salió nada, salió el listado que yo necesito para iniciar para iniciar el semestre. Bueno, aquí está.
Cuando deseleccioné todas las actividades, me salió este listado, que como es Excel, lo puedo manipular. Usuario, nombres, apellidos, usuario, correo electrónico y un código que maneja Moodle. Entonces usted saca la información que quieran y ahí está. Y si selecciona todas las actividades, le sale el listado aquí. Obviamente, si el semestre ha avanzado, pues le salen las calificaciones que tengan registradas. ¿Ok? Entonces, eso lo había omitido, se me había pasado de cuando configuramos las calificaciones, para si no habían ingresado algunos de los que nos acompañan ahí. En la grabación está, nosotros la compartimos también la grabación al profe. Y listo. Y finalmente lo del tema de la copia de seguridad, que era el tema ahí de cierre. Entonces, aquí en el aula, en este ruedito de engranaje, tenemos que hay una opción de copia de seguridad. Entonces, existen varias opciones. O sea, la idea es sacarla al final del semestre y restaurarla en un aula desocupada. Entonces, por ejemplo, se le perdió, o sea, no tienen, digamos, suele pasar porque al principio del semestre nos cambian, contrataron a un profesor y el año pasado manejamos el grupo A y este año quedamos con el grupo B y yo necesito la información porque ahí está todo listo y me entregaron la información de otro profesor. Yo podría sacar la copia de seguridad con alumnos o sin alumnos. Si yo quiero sacarla sin alumnos, pues no lo saco, pero es posible que necesite mensajes, porque con alumnos me saca todo, mensajes, el tablón de noticias, las calificaciones, todo. Y sin alumnos me saca solo las actividades, los enunciados, toda el aula, pero sin el movimiento que hay con los alumnos, sin la información. Entonces le digo siguiente, y aquí sí yo quiero deseleccionar, no, esa vaina de avisos ni de foro de inquietudes, no, porque la voy a restaurar en una aula que ya lo tiene. Entonces, sencillamente deselecciono lo que deseo, o saco la copia, así. Le digo siguiente, señor. Es lo que yo voy a hacer. Digamos, yo el semestre pasado tenía matemáticas 1, no hice la copia de seguridad y vengo a hacerla a ver si se puede ahorita, porque tengo 3 matemáticas 1 para recuperar los trabajos y todo eso que yo les he enviado. Y un poco de diapositivas que tenía ahí. Material de estudio, los Sí, recursos. sí, entonces quería hacer eso, si se puede. Pues ahorita miramos a ver las aulas que tienen, que existen. Si ustedes lo pudieron haber reasignado a otro grupo, pero el aula puede estar intacta como usted la dejó. Entonces, ejecutamos la copia de seguridad y ahí se demora poco menos de 5 minutos. En esta versión, antes se quedaba bloqueada el aula y uno quedaba ahí quieto. Ahora se puede continuar trabajando Profe, señor. una preguntita, digamos, ya las notas quedan ahí en la plataforma, o sea, ya no es necesario subirlas a otro sistema, pues para que la universidad tenga esa información, ¿cierto? Ya queda en la plataforma las No, notas. eso es lo que se apunta algún día a hacer, que se integre la plataforma Moodle con Univex, con el registro de calificación, pero en este momento no se está haciendo, no se puede, no está conectado, mejor dicho. Esa es la meta. Ah, ok, por eso hay que exportarlo, después importarlo al Univex y todo eso. No hay conexión en No cuanto hay a eso, conexión. toca Ah, registrarla Una manualmente. hora Sí, de 0 a ah, 500. ya, ok, sí, qué pena. Listo, listo, Es profe, de 0 a gracias. 500. sí, sí. Esperemos aquí que termine esto y ya. Ah, bueno, entonces, lo que les sigo comentando. Yo tenía el semestre pasado matemáticas 1, no hice el backup, no sé cómo se hacía. Y entonces en este quiero mirar si se puede recuperar pero ya tengo algunos cursos. Sí, claro, usted ya tiene la que le asignaron. Sí, Mientras, sí. mientras termina, miramos aquí pregrados. Aquí están los departamentos de matemáticas. ¿Su materia de qué semestre es? Matemáticas de primer semestre, matemáticas básicas. Ah, tengo que ver el grupo, ¿cierto? Sí. El que tenía el año, el semestre pasado. Sí, señor. Veremos cómo va el backup. Todavía proceso pendiente.
Demorado. No necesita esperar aquí el proceso porque estará en segundo plano. Yo podría regresar al curso, pero no veo. Para quienes no estaban presentes al inicio de la charla, hace unos minutos les envié un correo con las grabaciones de las sesiones 2 y 3, que tuvimos aquí con quien les habla y con el ingeniero Jorge, más unos tutoriales escritos, elaborados sobre tarea, sobre banco de preguntas, que fue el tema que estaba abordando recientemente el ingeniero Jorge, lo mismo que con la configuración del cuestionario, para que pues los tengan presentes, lo revisen y si hay preguntas, pues en el futuro a mediano o corto plazo, pues buscan al ingeniero Jorge o a quien les habla y con gusto, pues con la mejor disposición para orientarles o apoyarles la configuración de sus actividades en la plataforma Moodle. Bueno, ahí dejamos unas inquietudes que no son camisa de fuerza, pero siempre direccionamos a que las cosas vayan hacia allá. Por ejemplo, con el profe Camilo, el tema de la rúbrica no la vamos a manejar en el primer corte, pero lo invitamos a que en el segundo la empiece a implementar. De igual forma, la migración de preguntas, ya tiene un punto de partida ahí. Vamos a Sí. mirar esa categoría. De igual forma, los profesores que nos acompañan, Wolfgang y Diego, se me olvida el nombre de Diego, exploren el aula, miren a ver si, mejor dicho, métanle la uña, explórenla y si tienen dudas nos consultan. Si no se le meten, no lo van a dominar. Eso es como cuando hacen un curso de inglés y nunca practicas, de Excel y nunca lo usas. Lo mismo acá. Y pues ustedes son docentes y en la facultad de distancias no es complementario, lo es todo. Entonces, en ese orden de ideas está toda la posibilidad ahí para que día a día, corte a corte y semestre a semestre se vayan volviendo más experimentados en el área. Entonces, una vez terminen de hacer el backup, ustedes lo podrían restaurar en la misma aula o en otra. ¿Por dónde? Ya dijimos, la copia de seguridad o el backup lo hicimos por copia de seguridad. Y la restauración por acá. Entonces aquí me aparecen algunos. ¿Qué pasa cuando yo hago un backup? Pues miren, aquí ya lo terminó, la introducción a la ciencia política, aquí está. Ah, no, este lo hizo el profe el 24 de julio del 2022. ¿Fue usted, Camilo? ¿O fue otro profesor? Entonces, No fui yo, pero por error. por error, pero vean, Estaba cacharreándole a eso. el mío se está procesando hoy 28 y no está todavía, está en proceso pendiente. Pero ¿qué pasa? Queda así como le quedó a usted. Usted le puede descargar y guardarlo y subirlo a un drive. Por ejemplo, aquí este semestre, el semestre pasado pidieron los backups. Entonces, como es un archivo grande de 39.8 megas, lo subieron a un drive y compartían el enlace del drive, le daban permiso solo al director del programa y ustedes lo usaban. Entonces, se puede descargar al disco dándole clic acá. Observen que aquí ya está. La extensión siempre es MBZ, un formato de compresión de Moodle, de backup. Y porque el tamaño con toda seguridad es mucho mayor, pero él lo comprime, le reduce. Mire, aquí ya terminó. Observen que quedó de 77.2 megas. Quedó más grande. Entonces, la idea es darle descargar y después en un aula, yo por ejemplo podría arrastrar esto acá, ahí lo carga, y podría restaurar aquí uno de los elementos nada más, el resto no. Entonces, hay múltiples formas de restaurar. Yo podría borrar todo y restaurar esto, o podría adicionarlo. Él me pregunta, aquí están todos los elementos que contiene, aquí lo voy dando a continuar, y me dice, ¿dónde lo quiere? Restaurar en este curso o en otro curso existente. Entonces aquí, restaurar este curso, continuar. Y aquí es donde yo podría seleccionar o deseleccionar elementos. Ah, no, aquí no. Aquí. Entonces yo le digo, no, nada de esto, nada de esto, nada de esto, nada de esto. Solamente restáureme esto. Y lo restauro. Completar, Pero no lo vamos a hacer. Pero ese es el proceso. Entonces sacamos la copia de seguridad que me informa que ya terminó y listo.
¿Alguna pregunta que tengan los compañeros allá, Wolfgang y Diego o Camilo? Por mi parte, ninguna. Bueno, de todas maneras quedamos ahí a sus órdenes para cualquier inquietud. Ya saben, Wolfgang, ¿de qué programa es? RIEP. ¿Es de RIEP también? Sí. Sí, Riep, también. Buenas tardes. Bueno, ahí tiene César Cruz, es el administrador del aula. El correo de él es cesar.cruz@unimilitar.edu.co o me pueden escribir a mí. Yo estoy desde por la mañana, tarde, hasta las 4:30. Y César está desde la tarde, noche, hasta las 8:30, 9. Diego, ¿de qué programa es? Civil. Civil. También César es el que lo maneja, pero pues ahí tienen los datos de ambos. No sé, pues yo soy programa de ingeniería civil, ¿no? Sí, Civil maneja César Cruz. Y cualquier duda que tenga, no duden en contactarnos, César.cruz o Jorge.rodríguez. Pero pues César Bueno, es el administrador natural de ustedes. Y Camilo también es con César. Pero cualquier cosa no duden en consultarme. Yo manejo ingeniería civil e ingeniería industrial, administración del riesgo, la seguridad y la salud en el trabajo y posgrados. Bueno, muchísimas gracias a todos y quedamos atentos a cualquier inquietud. Estamos en contacto. Ay, voy a parar la grabación. Detener la grabación.